Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El tono del buscapersonas me despierta bruscamente a las 2:47 de la mañana, salto de la cama, enciendo la luz de la mesilla de noche y escucho el despacho. Piloto y tripulación de Eagle Star, la oficina del sheriff del condado de Mason solicita una respuesta para un accidente de vehículo en la carretera 120, a 15 millas al sur de Red River Falls. El equipo de rescate y bomberos de Marale está en la escena. Vuelco de un solo vehículo, una fatalidad confirmada. Tiempo de extracción prolongado. Me visto rápidamente, agarro la radio portátil y me dirijo a la puerta del apartamento del equipo de emergencias en el centro médico Holy Family, haciendo una pausa para escuchar al piloto y a la enfermera confirmar la llamada. Nuestro piloto, Van Amory, respondió con calma, el piloto lo confirma, pendiente de la revisión del clima. Mara Kendrick, mi enfermera y compañera, afirmó, la enfermera lo confirma. Presioné el botón del Motorola portátil. Paramédico lo confirma. 10:04. Tripulación lo confirma, pendiente de la revisión del clima. Jan se detuvo en el escritorio del piloto, accediendo rápidamente a la página meteorológica en la computadora. El techo estaba despejado, visibilidad superior a 10 millas, vientos ligeros y variables, sin ráfagas superiores a 10 millas por hora. La iluminación lunar era del 64. Las condiciones para un vuelo nocturno no podían ser mejores. Base de Holy Family, Eagle Star confirma el vuelo, informó Jan. Entendido. Confirmando el vuelo. Notificando a los diputados del condado de Mason y a los bomberos de Marale. Los tres recogimos nuestro equipo y cascos, dirigiéndonos al ascensor express desde el 6º piso hasta la planta baja. Nuestro helipuerto, ubicado en el lado este del centro médico Holy Family, se encontraba frente al nuevo departamento de emergencias de 80 millones de pesos. Allí estaba nuestro magnífico helicóptero, un Bell 429 Global Ranger de doble motor, en su impresionante esquema de pintura plateada y azul real. Mara aseguró nuestro paquete de salto EMS en el asiento trasero, justo detrás del piloto, quien se sienta en el asiento delantero derecho de la nave. Con más de 200 pies cúbicos de espacio, hay suficiente espacio para el piloto al frente, para Mara y para mí en la parte trasera, y la capacidad de transportar hasta 2 pacientes. El asiento de Mara gira y se desliza sobre rieles, de modo que puede atender al paciente desde el costado o manejar las vías respiratorias de un segundo paciente si es necesario. Aseguré el monitor cardíaco Z-Propac MD en su lugar. Lo utilizaremos para monitorear la presión arterial, la oxigenación, el ritmo cardíaco y otros signos vitales de nuestro paciente una vez que esté a bordo. Me abroché en mi asiento trasero izquierdo, situado en la cabecera del paciente una vez que lo recojamos. Podemos cargar a los pacientes ya sea por la parte trasera de la cabina, debajo del boom de la cola, o por las puertas laterales de la nave. Mi trabajo principal en vuelo será el manejo de las vías respiratorias y el monitoreo de los signos vitales del paciente. Lo último que hago antes de cerrar la puerta lateral del helicóptero es colocar mis gafas de visión nocturna Pinnacle PDS 23 y verificar mi visión. El mundo alrededor de la nave se ilumina en diferentes tonos de gris y negro, y objetos previamente ocultos se enfocan con claridad. Me aseguro de poder identificar claramente postes de luz, cables de energía y torres de comunicación, algunos de los mayores peligros en los vuelos nocturnos. Desde su asiento de piloto, Gene grita, despejado. Y presiona el botón del actuador, activando los potentes motores gemelos Pratt Whitney PW207D1 del Bell 429. Los motores comienzan a acelerarse, y una vez a plena potencia, cada uno entregará 730 caballos de fuerza, lo que nos permitirá alcanzar velocidades de hasta 150 nudos. El fuerte olor a combustible de jet llena la cabina brevemente, pero desaparece cuando se activa el sistema de ventilación. Una vez que los motores están en marcha, Gene nos llama a Mara y a mí por el intercomunicador interno, equipo y equipo de misión listos para el despegue. Listo por la izquierda, respondo. Tengo verde en ambos tubos, puedo ver arriba, abajo y alrededor. Cinturones, puertas y switches asegurados. Listo por la derecha, replica Mara. Tengo verde en ambos tubos, puedo ver arriba, abajo y alrededor.
Cinturones, puertas y switches asegurados. El piloto lo copia. Equipo y equipo de misión listos para el despegue, confirma Gene. Base de Holy Family, helicóptero Eagle Star November Nanor 4 Alpha Lima, despegando desde la base de Eagle Star. Tenemos 3 personas a bordo y 2 horas y 30 minutos de combustible. ETA a la escena aproximadamente 6 minutos. Eagle Star, buena copia. Hora de despegue 2:52. Que Dios los acompañe. Gene lleva el acelerador del BAU 429 a plena potencia y una breve sacudida recorre el helicóptero mientras lucha contra la gravedad. Cuando tira del colectivo, el 429 gana la batalla, ascendiendo suavemente a unos 300 pies, lo suficientemente alto como para despejar el edificio del hospital. Virando a la izquierda, dice Gene. Copiado, virando a la izquierda, respondo, escaneando rápidamente en busca de obstáculos. Despejado a la derecha, confirma Mara, revisando su lado mientras la cola del helicóptero gira en nuestro viraje. Hemos realizado esta maniobra cientos de veces desde que Holy Family comenzó el servicio de helicóptero con el Gran BAU 429. Con el helicóptero ahora mirando hacia el sur, Gene empuja ligeramente el control y comenzamos a avanzar rápidamente hacia la escena del accidente. Cambio la radio principal al canal de ayuda mutua y contacto con el departamento del sheriff del condado de Mason para asegurarme de que los diputados y los primeros en responder hayan asegurado una zona de aterrizaje. Sheriff del condado de Mason, aquí Eagle Star. ¿Me copian? Después de una breve pausa, escucho, Eagle Star, aquí el 17 a 21 del condado de Mason. 17 a 21, ¿puede confirmar si la zona de aterrizaje está asegurada? 10 a 4, Eagle Star. La escena está justo al norte de la marca de milla 99. El vehículo está a unos 80 pies de la carretera. Hemos detenido el tráfico en ambas direcciones y un guardia está vigilando su rotor de cola. Buena copia, 17 a 21. ¿Puede confirmar si la extracción sigue en progreso? Eagle Star, parece que están a punto de sacar a la víctima del vehículo y colocarla en una camilla. Buena copia, 17 a 21. ETA en menos de 3 minutos. Giré la cabeza y el cuello, tratando de mirar lo más atrás posible, lo que esencialmente significaba mirar hacia el frente del helicóptero a través de la ventana del canopy. Podía ver numerosas luces estroboscópicas rojas y azules, lo que indicaba que estábamos a menos de 2 minutos del aterrizaje. Gene hizo un gran arco, dándonos una vista clara de la escena. Finalmente, posicionó la nave mirando hacia el norte. Tenemos líneas eléctricas en el lado este de la carretera, advirtió Gene. Copiado, tengo los ojos puestos, confirmó Mara. Las torres de comunicación, los postes de luz y los cables eran de los mayores peligros al aterrizar un helicóptero en la oscuridad. Gene mantuvo la vista firme en el altímetro, y con su visión a través de las gafas de visión nocturna, ejecutó otro aterrizaje impecable justo sobre el asfalto duro de la carretera 120. Base de Holy Family, Eagle Star está en la escena, preparándose para una carga rápida y partida. Os 10 minutos, informé. O significa tiempo en la escena. Buena copia, Eagle Star. Hora, 2:59. Me quité el casco y las gafas, colocándolos cuidadosamente en mi asiento antes de desabrocharme. Lo primero que agarro es mi estetoscopio para escuchar los sonidos pulmonares del paciente antes de cargarlo en el helicóptero, sabiendo que será imposible escuchar una vez que estemos en el aire. También agarré nuestro kit de salto, que contenía la mayor parte de nuestros suministros médicos para traumas. Desembarcando desde mi lado del barco, busqué inmediatamente al comandante de incidentes. Varios camiones de bomberos estaban en la escena y el accidente estaba bien iluminado. El vehículo, un Camaro de 2 puertas, había salido de la carretera y dado varias vueltas. Estaba a unos 20 o 25 metros del camino, de alguna manera aterrizando sobre las 4 ruedas, aunque estaba gravemente dañado. Vi a la persona que estaba buscando, uno de los bomberos voluntarios de Marale, fácilmente identificable por su casco rojo, mientras que los demás llevaban cascos amarillos. Hola, me llamo Dalton Anderson. Grité por encima del rugido del helicóptero que aún estaba en marcha. ¿Qué puedes decirme hasta ahora?
Tenemos una fatalidad confirmada, me gritó en respuesta. El conductor no llevaba el cinturón de seguridad y fue expulsado. Está debajo de esa lona amarilla en el campo. Señaló un lugar casi a 25 metros de donde había quedado el vehículo. Iban hacia el norte, de vuelta a Red River Falls, perdieron el control y volcaron unas 10 veces antes de chocar con ese gran roble seco del lado del pasajero. Probablemente iban a unos 130 o 140 kilómetros por hora, quizás más rápido. El pasajero es una mujer, al menos tiene un brazo roto, tal vez un fémur fracturado. Eso es lo que dijeron los primeros respondedores. No puedo creer que siga viva. Oh, parece que ya la han sacado. Vi a un grupo de bomberos y paramédicos colocando cuidadosamente a la paciente en una camilla rígida. Le habían puesto un collar cervical, y pude ver que movía el brazo izquierdo. Uno de los paramédicos sostenía su brazo derecho, intentando colocar una férula. No te preocupes por la férula, les indiqué. Mientras no haya sangrado, simplemente coloca el brazo junto a su cuerpo y sujétala a la camilla. ¿Qué más tiene? Probablemente tenga fracturas en el fémur y la tibia peroné, ambos en la pierna derecha, dijo uno de los respondientes. Creemos que también tiene la pelvis rota. Déjenla y déjenme hacer una evaluación rápida antes de cargarla, les ordené. La paciente era una mujer bastante joven, probablemente entre 23 y 27 años. Tenía varios cortes en la cara, lo que la hacía parecer peor de lo que estaba, ya que la cara tiende a sangrar mucho incluso por heridas menores. Tenía puesta una mascarilla de oxígeno de no reinhalación y rápidamente revisé sus pupilas con mi linterna de bolsillo. Sus pupilas reaccionaban lentamente pero de manera igualitaria a la luz. No había sangre saliendo de sus ojos, oídos, nariz o boca, pero el olor a alcohol era notable al acercarme. Lo más preocupante era que no reaccionaba verbalmente, claramente en estado de shock. Su muslo derecho estaba significativamente más grande que el izquierdo, una señal clara de una fractura de fémur con sangrado interno, y soltó un grito agudo cuando presioné los lados de su pelvis, confirmando una probable fractura pélvica. Normalmente, aplicaríamos una férula de tracción para la fractura del fémur en el campo, pero en este caso, podría empeorar las fracturas en la pierna sin ayudar a la lesión crítica del fémur, que estaba sangrando mucho. Su pulmón izquierdo sonaba bien, pero el derecho apenas era audible, y su caja torácica de ese lado estaba muy golpeada, lo que sugería múltiples fracturas, aunque no había segmentos flotantes. Más preocupante era el desplazamiento de su tráquea hacia la izquierda, una clara indicación de un neumotórax a tensión. Esto ocurre cuando el aire se acumula entre el pulmón y la pared torácica, atrapando el pulmón y causando su colapso. La presión de aire esencialmente aprieta el pulmón, impidiendo que se infle correctamente. Su abdomen también estaba rígido y firme, sin ruidos intestinales, una señal inconfundible de sangrado interno. Sin perder tiempo, saqué un kit T4 rápido de mi traje de vuelo. Apliqué un torniquete y encontré una buena vena en su brazo izquierdo, que parecía no estar lesionado. Inserté rápidamente un catéter grande, asegurándolo con cinta después de enjuagarlo con líquido para asegurarme de que funcionaba. Todo el proceso tomó unos 90 segundos, y grité, «¡Helicóptero ahora!». Normalmente no retrasamos el transporte por una vía intravenosa, pero en su estado, cada segundo contaba. Cuanto más bajara su presión arterial, más difícil sería acceder, así que tenía que actuar rápido. El equipo de paramédicos y bomberos levantó la camilla con la paciente, y nos dirigimos hacia el rugiente Bell 429. Mara ya había abierto las puertas traseras del helicóptero. Detuve al grupo y señalé al piloto, Jan, quien nos dio el visto bueno para continuar. Nadie se acerca a la cola de un helicóptero en marcha sin que el piloto esté al tanto. Mara nos recibió en el helicóptero y aseguramos la camilla en su lugar. Subí, agradeciendo a los paramédicos y bomberos por su trabajo. Uno de ellos me entregó un papel con algunos datos de la paciente antes de agacharse y alejarse del helicóptero. Me puse el casco de nuevo y me abroché mientras Mara se sentaba a mi lado junto a la paciente. Rápidamente colocó un manguito de presión arterial y un oxímetro de pulso, cambiando la mascarilla de oxígeno al sistema a bordo del helicóptero. ¿Qué tenemos, Dalton?, preguntó Mara por el intercomunicador.
Fracturas del húmero derecho, fémur derecho, tibia peroné derechos, sin tracción aplicada debido a las lesiones en la pierna. Posible fractura pélvica. También muestra signos de un neumotórax a tensión en el lado derecho, desplazamiento traqueal a la izquierda. El abdomen está rígido, sin ruidos intestinales. De acuerdo, veo el desplazamiento. Vamos a prepararnos para la descompresión y trabajar en la estabilización de la pelvis. Revisaremos su presión arterial después de que los fluidos entren y aplicaremos ácido tranexámico también. Jan, estamos listos para despegar, pero necesitaré desabrocharme una vez que estemos en ruta. Entendido, respondió Jan. Era crucial mantener informado a Jan, especialmente si necesitábamos desabrocharnos y movernos en la parte trasera, lo que podría afectar el vuelo. Una vez que un paciente estaba a bordo, nuestro distintivo de llamada cambiaba de Eagle Star a Lifeguard, lo que señalaba una prioridad para los demás aviones. Ahora estábamos bajo el control del Aeropuerto Internacional Héctor en Fargo para mantener el espacio aéreo despejado. Contacto con Héctor International, aquí helicóptero Lifeguard November Nanor 4 Alpha Lima. Estamos despegando de la escena, rumbo a la plataforma de Holy Family. Rumbo 355, velocidad de 120 nudos, 4 personas a bordo, aproximadamente 2 horas y 10 minutos de combustible. ETA 8 minutos. Lifeguard November Nanor 4 Alpha Lima, Héctor International. Recibido, te tengo en el radar. Mantén la velocidad y rumbo actuales. Tienes autorización para aproximación prioritaria a la plataforma de Holy Family. Copiado, ETA 8 minutos. En la parte trasera, rápidamente expuse el área del pecho derecho de la paciente y palpé entre la segunda y tercera costilla, usando la línea del pezón como referencia. Mientras lo hacía, sentí a través de mis guantes que su piel tenía la textura frágil del papel de arroz, se estaban formando pequeñas burbujas de aire debajo, una condición conocida como enfisema subcutáneo debido al colapso del pulmón derecho. Rápidamente limpié el área con un hisopo de yodo y tomé una aguja intravenosa de calibre 14 de 2 pulgadas. Presionando hacia abajo a través de la piel, sentí un ligero pop cuando la aguja penetró el espacio pulmonar derecho. Después de sacar el mandril metálico mientras dejaba el catéter plástico hueco en su lugar, escuché un rápido silbido de aire escapando mezclado con algunas burbujas de sangre del pulmón derecho. Esta era una medida temporal hasta que se pudiera insertar un tubo torácico, pero ayudó a igualar la presión pulmonar y permitió que el pulmón derecho comenzara a inflarse nuevamente al liberar el aire atrapado. Mara tomó una sábana extra y la deslizó debajo de la paciente tan suavemente como pudo. Juntos tiramos lo más fuerte posible para asegurar las caderas de la paciente, haciendo un nudo cuadrado para mantener la sábana en su lugar. Después de la descompresión pulmonar y la aplicación del arnés pélvico improvisado, la paciente se volvió más alerta, tratando de hablar. Sin embargo, era casi imposible entenderla a través de la máscara de oxígeno y el ruido a nuestro alrededor. Todo lo que pude hacer fue gritar: «Me llamo Dalton, soy paramédico. Estuviste en un accidente grave, pero te estamos llevando al centro médico Holy Family en Red River Falls. Estás herida, pero te cuidaremos bien. ¿Entiendes?». Ella sintió lo mejor que pudo con el collarín cervical alrededor de su cuello. Notifiqué a Jan que estaba cambiando de frecuencia y ajusté la radio para contactar con el departamento de emergencias de Holy Family. Al echar un vistazo al monitor ProPac, no me gustó lo que vi, su presión arterial había bajado a 70/45. Holy Family ER, aquí Eagle Star, en línea para un informe de trauma, dije. Katie Stevens, la enfermera encargada de la sala de emergencias, respondió: «Eagle Star, aquí Holy Family, adelante». Holy Family, tenemos a una paciente femenina de 25 años involucrada en un vuelco de un solo vehículo con daños significativos. Tengan en cuenta que hubo una fatalidad en el mismo vehículo. Mantuve mi voz calmada, sin querer que la paciente entrara en pánico al escuchar esta información. La paciente tiene una fractura evidente del húmero derecho, fémur derecho, tibia y peroné derechos, y es probable que tenga una fractura pélvica. El abdomen está rígido y no se escuchan ruidos intestinales. Presentaba un neumotórax a tensión en el pulmón derecho, que fue reducido mediante una descompresión con aguja de calibre 14.
La saturación de oxígeno inicial era del 85 con oxígeno de alto flujo, ahora ha mejorado al 99. La desviación traqueal también ha disminuido. Tenemos una vía intravenosa de gran calibre con solución salina abierta al máximo. Se está administrando TXA. La presión arterial es de 70/45, el pulso es de 138, las respiraciones son de 24, y la temperatura es de 37 grados centígrados. El monitor cardíaco muestra taquicardia sinusal a 138, con algunas contracciones ventriculares prematuras, PVC. Las PVC, o contracciones ventriculares prematuras, pueden indicar el inicio de un paro cardíaco. La paciente está asegurada en una tabla espinal con un collar cervical. El tiempo de extricación fue de aproximadamente 20 minutos. ETA a la plataforma es de 2 minutos. Solicitamos alerta de trauma y personal para una descarga rápida. ¿Copiaste? Recibido, respondió Katie. Los equipos de trauma y neurocirugía están en camino, ETA menos de 5 minutos. El personal está esperando en la plataforma para su llegada. Recibido. EACLE estar fuera. Jan llevó el helicóptero en un amplio arco. Mara y yo nos pusimos las gafas de visión nocturna, preparándonos para el aterrizaje. ¿Equipo de tripulación y misión listos para aterrizar?, preguntó Jan. Listo a la izquierda, respondí. Cinturones, puertas y conmutadores seguros. Mara repitió, listo a la derecha. Cinturones, puertas y conmutadores seguros. Copiado, tripulación y equipo de misión listos para aterrizar, confirmó Jan. Encendió las luces de aterrizaje montadas en el vientre del helicóptero, iluminando la plataforma abajo, donde pudimos ver una camilla y a 4 miembros del personal esperando para asistir. Jan ejecutó un aterrizaje impecable, bajando el helicóptero suavemente y centrado en la plataforma. Base Holy Family, Eagle Star ha aterrizado en la plataforma, ahora. Recibido, Eagle Star. Son las 3:17. Bienvenidos a casa, llegó la respuesta. Mara inmediatamente se desabrochó y abrió las puertas traseras. El equipo de la camilla, ya con el equipo de trauma completo, guantes, batas, mascarillas, capuchas, cubrezapatos y protectores faciales, hizo contacto visual con Jan y se apresuró a encontrarse con nosotros. Rápidamente soltamos la camilla y la deslizamos hacia la parte trasera del helicóptero. Agarré el monitor Propac y las bolsas de 4, luego salí de la nave mientras la paciente era transferida rápidamente a la camilla y llevada de inmediato al departamento de emergencias, todo mientras el helicóptero aún estaba funcionando a plena potencia. Dentro de la sala de trauma principal, 2 médicos de emergencia y casi 20 miembros del personal esperaban nuestra llegada. Varios paquetes de sangre O negativa, listos para transfusión inmediata, habían sido traídos desde el laboratorio. Máquinas portátiles de rayos X estaban listas fuera de urgencias, y los técnicos de tomografía computarizada estaban en espera en su sala, listos para obtener imágenes más detalladas cuando fuera necesario. Pocos minutos después, llegaron el doctor Marcelino, cirujano de trauma, y la doctora Sandra Scata, neurocirujana, para supervisar sus partes del caso. Un terapeuta respiratorio y el anestesiólogo de guardia también se unieron al equipo, y se había llamado a un gastroenterólogo que se esperaba pronto. En menos de 5 minutos, teníamos otra vía intravenosa de gran calibre en su lugar, y la paciente estaba recibiendo activamente productos sanguíneos. Las primeras imágenes de radiología confirmaron todas las fracturas que habíamos notado antes. 10 minutos después, una tomografía reveló los restos del pulmón colapsado y una cantidad significativa de sangre en la pelvis y abdomen de la paciente. Afortunadamente, la tomografía de su cabeza y cuello no mostró signos de lesiones cerebrales o espinales, pequeños milagros, sin duda. Mientras tanto, un equipo quirúrgico se había reunido y preparado una sala de operaciones para cirugía de emergencia. 20 minutos después de aterrizar, la paciente había sido sedada, intubada, y se le había insertado un tubo torácico antes de ser llevada a cirugía. Mara y yo nos quedamos en silencio mientras el último miembro del equipo de trauma abandonaba la sala. Lo que había sido un espacio increíblemente ocupado y ruidoso momentos antes, ahora se sentía inquietantemente silencioso.
La sala de trauma estaba en desorden y al personal de servicios ambientales probablemente le tomaría más de 1 hora limpiarla, junto con las enfermeras y técnicos de urgencias que tendrían que reabastecer todos los suministros utilizados durante la emergencia. Mara y yo comenzamos a recoger nuestro propio equipo, reemplazando todo lo que habíamos utilizado en la escena y durante el vuelo de regreso. La adrenalina que había estado corriendo por mi cuerpo antes ahora parecía estar desapareciendo rápidamente, dejándome con una abrumadora sensación de fatiga. Jen había regresado al dormitorio de la tripulación antes que nosotros, habiendo ya enchufado el cargador de la batería del helicóptero y llenado el combustible. Con nuestros suministros médicos repuestos, Eagle Star estaba oficialmente de nuevo en servicio. Como la llamada fue de trauma, era mi responsabilidad redactar el informe de atención al paciente. La mayoría de nuestras llamadas implican transportar pacientes de un hospital a otro, y en esos vuelos, Mara solía liderar la atención del paciente. Sin embargo, dado que los paramédicos como yo generalmente tienen más experiencia práctica en escenas de accidentes, generalmente tomábamos la iniciativa durante las llamadas de trauma. Dicho esto, Mara Kendrick, como enfermera de vuelo, era en última instancia responsable de la atención del paciente. Ella confiaba en mí, sin embargo, y tenía confianza en mis habilidades. Probablemente ayudaba a que yo trabajara con su esposo, Josh, en mi trabajo a tiempo completo como bombero y paramédico en el departamento de bomberos de Red River Falls. Solo trabajaba para Eagle Star unas 2 o 3 veces al mes, generalmente turnos de 12 horas, mientras que los paramédicos de tiempo completo trabajaban turnos de 24 horas. Terminé de documentar la llamada alrededor de las 4:30 de la mañana y decidí dormir un poco antes de volver a casa en Royal Fork, a unos 45 minutos al oeste de Red River Falls. Nuestro turno en el helicóptero comienza y termina a las 7 de la mañana, así que quería aprovechar el tiempo. Antes de que Mara se fuera, le pediría que revisara mi informe en caso de que tuviera algo que agregar que yo pudiera haber pasado por alto. En general, sentí que la llamada había ido muy bien. Estuvimos en la escena solo 10 minutos, proporcionamos mucha atención al paciente tanto allí como durante el vuelo de regreso a Holy Family, y los primeros en responder y los bomberos de Martiale hicieron un excelente trabajo extrayendo a la paciente de los escombros. Los ayudantes del condado de Mason y los patrulleros estatales también hicieron un gran trabajo configurando la zona de aterrizaje. Aunque siempre hay espacio para mejorar, a veces puedes hacer todo bien y las cosas malas aún suceden. Este fue uno de esos momentos. Stephanie Pinkerton y su novio, Ziggy Alaxopoulos, habían estado de fiesta con amigos en el único bar abierto en Martiale y decidieron correr a casa después. Ambos habían estado bebiendo, pero Ziggy había bebido demasiado. No tenía ningún derecho a estar al volante, pero en su necesidad de presumir, empujó demasiado fuerte su recién adquirido Chevy Camaro y perdió el control. Una autopsia revelaría más tarde que su nivel de alcohol en sangre era de 0,25, más de 3 veces el límite legal. Menos de 20 minutos después de que lleváramos a Stephanie a cirugía, murió en la mesa de operaciones por una hemorragia interna masiva. Estaba a solo un mes de cumplir 26 años y dejó atrás a una hija de 6 años y a un hijo de 3 años. De camino a casa, no pude evitar repasar toda la llamada una y otra vez en mi mente. Me preguntaba si había algo que podría haber hecho de manera diferente, algo que podría haber cambiado el resultado. Racionalmente, sabía que casi no había nada que pudiera haber alterado el resultado, especialmente dado el nivel de trauma que Stephanie había sufrido. Pero la parte emocional de mí, la parte que siempre busca algún tipo de explicación, no podía dejar de buscar respuestas. Así es como la mayoría de nosotros, bomberos, paramédicos, agentes de la ley, médicos, enfermeras, estamos programados. Siempre queremos creer que hubo al menos una cosa que podría haber marcado la diferencia. Supongo que es un proceso interno por el que pasamos, una especie de control de calidad personal. Me estacioné en el camino de entrada de mi casa, una vivienda de 2 niveles de los años 70 con un garaje adjunto para 2 autos. Aparqué mi Taurus del 2014 en el espacio de la derecha. El lado izquierdo estaba reservado para mi novia, Darla Jones, que se había mudado conmigo hace unos 4 meses junto con su hija de 5 años, Natalie, y su hijo de 3 años, Nathan.
El divorcio de Darla con su esposo de 7 años, Randy Jones, estaba programado para finalizar en poco más de un mes. La mayoría de mis amigos me habían advertido sobre involucrarme con alguien que solo estaba separada, pero aún no divorciada, especialmente mi mejor amigo, Danny Larson. Danny era particularmente vocal porque había conocido a Darla y Randy antes que yo. Estaban juntos desde la secundaria y su relación siempre había sido inestable. Se separaban varias veces, solo para volver a juntarse eventualmente. Algunos otros chicos habían mostrado interés en Darla y probablemente la habrían tratado mejor que Randy, pero ninguno pudo romper el control que él tenía sobre ella. Conocí a Darla a través de amigos en común en un bar local aquí en Royal Fork llamado The Half Pint. Desde el momento en que la vi, quedé cautivado. Tenía una tez oscura natural con ojos marrón profundo que casi parecían negros, todo envuelto en una pequeña figura de 1.55 metros. Sus curvas eran absolutamente impresionantes. Aunque era baja, tenía una mezcla irresistible de confianza, belleza y encanto. Nos tomamos nuestro tiempo para conocernos, especialmente porque ella estaba en medio de un divorcio, pero finalmente la conquisté. Aproximadamente 3 meses después de empezar a salir, decidimos mudarla a ella y a los niños de la casa de sus padres a la mía. Tenía sentido, yo tenía 3 habitaciones, 2 baños completos y más que suficiente espacio para ellos. Además, ya había desarrollado un gran cariño por Natalie y Nathan y me encariñé rápidamente con ellos. Ni siquiera había conocido a Randy antes de que Darla le entregara los papeles del divorcio, citando su alcoholismo e infidelidad. Supuestamente, se fue a trabajar en los campos petroleros de Dakota del Norte y Darla no había vuelto a saber de él desde entonces. El proceso de divorcio fue en gran medida incontestado y su abogado aceptó los términos. Darla se quedaría con todos los muebles y lo poco que quedaba en la cuenta corriente. El juez emitió un acuerdo de custodia temporal, y Randy fue obligado a pagar solo $200 al mes en manutención infantil, basado en su último trabajo conocido como empleado en una tienda de conveniencia en el pueblo. Cuando llegué a casa, entré desde el garaje, subí a la cocina y dejé mi bolsa y las llaves sobre la mesa. Fue entonces cuando noté algo extraño, un inconfundible olor a humo de cigarrillo. Era leve, pero definitivamente estaba allí. Recorrí el piso superior, revisando las habitaciones de los niños y la principal, pero nada parecía fuera de lugar. No podía identificar de dónde venía, pero el olor persistía. Salí al balcón para investigar. Al principio no vi nada, pero cuando bajé las escaleras al fondo del balcón, encontré 4 colillas de cigarrillo, Marlboro Lights. Sabía que Darla no fumaba, y nadie más había estado en la casa. A juzgar por el olor dentro, parecía que alguien había estado fumando en el balcón y luego llevó el humo adentro. En ese momento, yo era el único en casa. Nathan estaba en la guardería y Natalie en el preescolar, y luego iría a la guardería con él. Darla estaba en su trabajo en Callahan Manufacturing, la fábrica más grande de Royal Fork y uno de los mayores empleadores de la zona. Trabajaba en el primer turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Produciendo varios tipos de remolques, desde semirremolques planos hasta remolques para ganado y caballos, junto con remolques más pequeños para uso general. No se me ocurría quién podría haber estado en la casa. Ningún miembro de su familia inmediata fumaba, y tampoco lo hacían sus amigos, al menos no que yo supiera. Decidí dejar el asunto de lado y me di una ducha para quitarme el cansancio de un turno de 24 horas. Me sentí más humano después de eso y me dediqué a unos pequeños proyectos en la casa hasta que todos llegaran. Darla y los niños llegaron poco después de las 4:15 de la tarde. Darla se veía cansada, pero los niños estaban llenos de energía. Natalie y Nathan corrieron hacia mí y me dieron grandes abrazos. Esos pequeños realmente estaban empezando a ganarse mi corazón, no podía imaginar mi vida sin ellos y sin su mamá. Darla, agotada después de su día como soldadora en la línea de montaje, parecía apreciar el calor del hogar. Empecé a preparar la cena, un simple cazuela de macarrones con queso y pollo, junto con gelatina, que a los niños les encantaba. No era nada elegante, pero era sustancioso. Disfruté de la compañía de Darla y los niños alrededor de la mesa después de la cena.
Darla me ayudó a recoger la mesa mientras yo lavaba los platos. Desde que se mudó, me había estado insistiendo en que compráramos un lavavajillas, pero aún no lo consideraba necesario. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, pregunté. Oh, lo de siempre, respondió Darla, secando la cazuela. Están planeando contratar más gente, así que tal vez recorten las horas extras obligatorias. Eso es genial. Tal vez los niños y yo podamos escaparnos un fin de semana completo pronto. Ella vaciló. Probablemente no hasta que terminen las clases en unas semanas. Sí, supongo. Hice una pausa y luego pregunté, solo por curiosidad, ¿alguien pasó por aquí ayer mientras yo no estaba? Darla no me miró, manteniendo su atención en los platos. No que yo recuerde. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Creí oler humo de cigarrillo cuando llegué a casa esta mañana. Ella siguió secando el plato sin mirarme. La única persona en mi familia que fuma es mi papá, pero él no estuvo aquí ayer. Sí, lo sé, dije, pensando. Pero tu papá fuma Camel. Encontré algunas colillas de Marlboro debajo del balcón. En ese momento noté que Darla inhalaba profundamente, como si supiera algo pero lo estuviera ocultando. No lo sé. Probablemente solo fue uno de los que leen los medidores de servicios o algo así. Estoy segura de que fue el del agua o el de la electricidad. Ambos medidores están debajo del balcón. Pude ver que se relajaba un poco con esa explicación, pero no estaba del todo convencido. Tal vez, pero esos tipos tienen un horario y normalmente se mueven rápido. Dudo que alguno se detuviera a fumar un cigarrillo debajo de mi balcón. Tal vez uno, pero probablemente no 4. Darla guardó rápidamente la toalla de secar. Voy a bañar a los niños, dijo, dirigiéndose hacia sus habitaciones. Es un poco temprano para los baños, ¿no? Pregunté. Sí, pero anoche se durmieron un poco tarde, y quiero acostarlos temprano esta noche. Además, ya sabes cuánto odian los baños. Yo lo sabía, pero ella generalmente esperaba hasta justo antes de acostarse a las 8:30 en punto, así que estarían en la cama a las 9 como muy tarde. Parecía estar evitando la conversación. Darla dio a los niños su baño, y todos nos relajamos frente a la televisión el resto de la noche, viendo un par de programas infantiles en Netflix. Darla dijo muy poco, absorta en los niños, y sentí que me estaba ignorando intencionadamente. Ambos nos quedamos despiertos para ver las noticias, aunque no podía recordar mucho debido a la tensión en el aire. Fui el primero en meterme en la cama, esperando a Darla. Ella entró vestida con una simple camisa de noche de una sola pieza, luciendo hermosa sin esfuerzo. Después de darme un rápido beso de buenas noches, se dio la vuelta, dándome la espalda. Me deslicé más cerca, acurrucándome detrás de ella y comencé a recorrer suavemente mis manos por su cuerpo, mi forma silenciosa de iniciar la intimidad. Darla tomó mi brazo y lo rodeó en un abrazo. Lo siento, cariño, ha sido un día largo y estoy realmente agotada, dijo. No hay problema, respondí, sintiéndome desinflado. Lo entendía, o al menos lo intentaba. Era la primera vez que me rechazaba cuando intentaba iniciar la intimidad. Aunque no teníamos sexo todas las noches, era un momento significativo para mí. Allí estaba, abrazándola, pero sabía que algo estaba mal. El ligero olor a cigarrillos persistía en mi mente. Me levanté a las 5 de la mañana siguiente, me arreglé y me preparé para el trabajo. Besé a Darla en la frente a las 5:45. Apenas se movió, y sentí que estaba fingiendo dormir. Al llegar a la estación de bomberos un poco después de las 6:30, preparé mi equipo. Mi título oficial es bombero, pero sirvo como paramédico senior en una de las 3 ambulancias. Aunque nuestra cobertura de incendios se limita a Red River Falls, ofrecemos servicios de ambulancia para casi todo el condado de Mason. Muchos pueblos más pequeños de la zona, como Marale, tienen algunos miembros certificados como primeros respondedores, por lo que son los primeros en llegar a la escena mientras nosotros nos desplazamos desde Red River Falls. Pueblos más grandes, como Royal Fork, tienen sus propios servicios de ambulancia voluntarios. 6 miembros de nuestro departamento viven en Royal Fork.
A diferencia de muchos departamentos de bomberos en todo el país, no se nos exige vivir en la ciudad a la que servimos, lo que nos permite elegir dónde queremos residir. Elegí Royal Fork porque era más que solo un lugar en el camino, era una ciudad real con tiendas, gasolineras y un supermercado. Con una población de alrededor de 4.500, tenía una animada calle principal y un distrito escolar activo. Me complace encontrar una casa decente por alrededor de 100,000 pesos, mucho menos de lo que habría pagado en Red River Falls. Mi horario era de 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso, lo que funcionaba bien. Tenía una generosa cantidad de tiempo libre pagado debido a mis horas. A Darla y a los niños les tomó un tiempo adaptarse, especialmente porque creo que Darla se preocupaba de que quizás no regresara a casa. Ella había experimentado cómo Randy desaparecía durante días, regresando borracho y suplicando perdón, solo para repetir el ciclo. Sus discusiones habían escalado de desacuerdos ruidosos a gritos y platos rotos, culminando en confrontaciones físicas. Eventualmente, Darla tuvo suficiente y se mudó con los niños, dejando a Randy ir a donde quisiera. Mis turnos de 24 horas eran constantes pero no abrumadores. En un jueves típico de primavera, solo tuvimos 12 salidas de EMS y ninguna llamada de incendio. Regresé a casa el viernes por la mañana un poco después de las 8, comenzando mi rutina, pero capté el más leve olor a cigarrillos nuevamente. Ninguna de las habitaciones parecía estar desordenada, así que salí al patio trasero para verificar. Al mirar debajo de la terraza, no vi colillas de cigarrillos. Justo cuando estaba a punto de regresar adentro, algo me instó a mirar más de cerca. Bajé los escalones y me metí debajo de la terraza. El suelo estaba húmedo por la falta de luz solar y noté mis propias huellas de hace 2 días. Pero hoy había huellas frescas, demasiado pequeñas para ser mías y demasiado grandes para pertenecer a Darla o los niños. Alguien había estado fumando en mi terraza y esta vez tuvo el sentido de recoger después de sí mismo. Furioso, volví a entrar a la casa. Tanto Darla como yo éramos diligentes al cerrar con llave cuando nos íbamos, lo que significaba que quien había estado allí probablemente había sido invitado a entrar. Tomé una ducha, dándole vueltas a mi dilema. ¿Quién venía mientras yo estaba fuera, y por qué Darla no me lo decía? Justo entonces, escuché sonar el timbre. Salté de la ducha, me envolví en una toalla y me puse un albornoz. Al salir del baño, escuché a alguien entrar. «Hola, Dalton, soy yo, Danny». Llamó mi mejor amigo y deputy del sheriff del condado de Mason, Danny Larson. «Sí, aquí arriba». Respondí. «Acabo de salir de la ducha». «Perdón por molestarte, hermano», dijo, sonando un poco avergonzado. «No hay problema. Solo déjame secarme y ya salgo». Danny esperó en la sala mientras yo me secaba con la toalla y me ponía algo de ropa. Cuando me uní a él, lo encontré sentado en uno de mis sillones reclinables, tomando una Coca-Cola que había sacado del refrigerador. «¿Qué tal, hermano?», le pregunté. «No mucho, solo quería hablar contigo sobre algo». «Suena profundo», respondí, levantando una ceja. «Lo es, y temo que no te va a gustar. Quizás ni siquiera te caiga bien por decírtelo». Una ola de inquietud me recorrió. «Sigue». «Bueno, Dalton, esto no es fácil para mí de decir, pero alguien ha estado viniendo a tu casa mientras estás en el trabajo. Mi patrullaje cubre Royal Fork y patrullo toda la ciudad unas 2 horas cada turno. Hace unas semanas, pasé por tu casa y vi una vieja camioneta Chevy del 80 en tu entrada. La he visto allí varias veces desde entonces. Tú conduces un Taurus y Darla conduce un Escape, así que sé que no es tuya». «¿Corregiste las placas?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Probablemente no debería haberlo hecho, ya que podría tener problemas por etiquetar a gente al azar, admitió con reticencia. «Pero sí, revisé la placa. Está registrada a nombre de Randy Jones». Tragué saliva con dificultad pero no mostré otra reacción. «Está bien». Danny se veía confundido. «¿Eso es todo?». Pensé que tendrías una reacción más fuerte. No sé qué más decir. Sospechaba que alguien estaba por aquí.
Fui a la cocina, tomé una Coca-Cola y regresé a la sala, dejándome caer en el sofá frente a él. No sabía que era Randy, pero en los últimos días he estado sospechoso. Terminé un turno de 24 horas hace unos días, y cuando llegué a casa, pensé que podía oler humo de cigarrillo. Miré por la casa, pero nada parecía fuera de lugar. Cuando salí al deck, encontré un puñado de colillas de cigarrillo debajo. ¿Estás seguro de que no fue el lector del agua o del medidor eléctrico? Estoy bastante seguro de que no fue. Incluso si ellos son fumadores, dudo que se queden debajo de mi deck fumando, especialmente no 4 de ellos. Es justo, reconoció Danny. De todos modos, tuve un día libre, luego trabajé mi turno regular ayer. Cuando llegué a casa esta mañana, podía oler humo otra vez. Salí afuera, miré debajo del deck y vi huellas. Alguien había estado fumando allí de nuevo y recogió después de sí mismo. Eso es extraño. ¿Cómo habrían sabido limpiar? Se lo mencioné a Darla la otra noche después de que llegó a casa del trabajo. Ella ofreció varias explicaciones sobre quién podría haber sido, pero ninguna fue convincente. Luego se cerró completamente en la cama. Nunca había hecho eso antes. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Danny. Voy a llegar al fondo de esto. Si Randy está merodeando por Darla de nuevo, tiene que parar. ¿Crees que solo viene a ver a los niños? Posiblemente, admití, pero ¿por qué ahora? Después de todos estos meses, no ha pedido verlos ni una sola vez. Veo tu punto, dijo Danny. ¿Cuál es tu plan? Lo único que puedo hacer es confrontarla esta noche y hacerle saber lo que me dijiste. Una vez que se dé cuenta de que sé que Randy ha estado viniendo, no tendrá más remedio que ser honesta. Danny sacudió la cabeza con simpatía. No envidio tu situación, Dalton. Me gusta Darla de verdad, y espero que puedan resolver esto. Lo sé, Danny. Aprecio eso. Terminó su Coca-Cola, se levantó y nos dimos un apretón de manos firme. Lo siento mucho, Dalton. Espero que esto no sea algo serio. Gracias por venir y por avisarme. Vi cómo Danny se metía en su patrulla y se alejaba. Una nueva ola de inquietud me invadió al pensar en la confrontación inminente con Darla. Hice algunas diligencias por la ciudad y compré una nueva manguera de jardín en Del Mars Hardware. Cuando regresé, ya era tarde por la tarde y Darla y los niños llegarían pronto. Doré un poco de carne molida y preparé espaguetis para la cena, que a Darla y a los niños les encantó. Natalie y Nathan se lo devoraron, y no pude evitar reírme al ver al pequeño Nathan sorber sus fideos uno por uno. Darla se ofreció a ayudar a limpiar después, pero le dije, no te preocupes por eso. Solo ve a relajarte con los niños. Vendré a buscarte en un momento, y luego vamos a tener una charla. Darla se congeló, su expresión cambió. ¿De qué quieres hablar? Eso lo veremos, dije, fregando una sartén. Solo ve y relájate con los niños. Terminaré en unos 20 minutos. Se dio la vuelta, luciendo ansiosa, y salió de la cocina. La encontré en la sala de estar, viendo a los niños jugar Nintendo. Darla estaba sosteniendo a Nathan en su regazo mientras él y Natalie jugaban Mario Kart 8. Después de unos momentos, dije, ¿quieres venir arriba y hablar un rato? Darla se veía incómoda al dejar a Nathan en el sofá. Está bien, pero ustedes niños sigan jugando. Estaban demasiado concentrados en el juego para siquiera notarlo. Darla me siguió arriba a la cocina, donde podíamos hablar sin que los niños escucharan. Preparé una cafetera, probablemente una mala idea tan tarde en la noche, pero era sábado, y ninguno de nosotros tenía que trabajar al día siguiente. La miré por un momento, sintiendo la tensión aumentar. No había forma de evitarlo, tenía que ser directo. Quiero saber quién ha estado viniendo aquí mientras estoy en el trabajo. Su vacilación fue una clara señal. ¿De qué estás hablando, Dalton? Solo sé honesta conmigo. Estoy tratando de tener una conversación abierta, pero no funciona si una persona no está participando. He olfateado humo de cigarrillo cuando llego a casa y encontré huellas debajo del deck. Quienquiera que estuvo aquí,
Esta vez recogió después de sí mismo. Dalton, no invitaría a nadie mientras estás fuera, respondió, sin admitir nada pero tampoco negándolo. Está bien, entonces, ¿quién ha estado invitándose mientras estoy en el trabajo? Insistí. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué intentas acusarme de? Estaba visiblemente agitada, moviéndose en su asiento. ¿Por qué no puedes simplemente responder mi pregunta? Porque siento que no confías en mí. No fumo, Dalton. No tengo idea de quiénes son esos cigarrillos. Su frustración era palpable. Estás empezando a sonar como mi exmarido. Me levanté, me acerqué y me senté a su lado. Es interesante que menciones a tu exmarido. Mi amigo Danny Larson pasó por aquí esta mañana mientras estabas en el trabajo. El patrulla Ralph Forky ha visto una vieja Chevy color crema estacionada en mi entrada varias veces. Solo está allí los días que estoy en el trabajo. Darla parecía cada vez más ansiosa, con los puños apretados. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Sé quién es el dueño de esa Chevy. ¿Quieres adivinar? Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Sí, lo sospechaba, dije, dejándole un momento para recomponerse. ¿Quieres decirme cuánto tiempo has estado en contacto con Randy? Darla tomó un pañuelo del mostrador, secándose los ojos y tratando de recuperar el control. Empezó hace unas 3 semanas, dijo entre sollozos. Regresó a la ciudad y pasó por la casa de mis padres, preguntando dónde estaba. Mi papá no se lo dijo, pero acordó darle mi número a Randy. Las primeras veces que llamó mientras yo estaba trabajando, averiguó dónde trabajaba y terminó siguiéndome a casa. Solo decía que quería hablar. Se secó la nariz de nuevo y continuó. Randy dijo que consiguió un trabajo en el norte con una de las compañías petroleras y que lo ayudaron a recibir tratamiento por su alcoholismo. Ha estado sobrio durante casi 5 meses. No estaba segura de qué pensar al principio, pero parece diferente. Es más amable, más decidido a hacer las cosas bien, y ha sido increíble con los niños. Les trajo regalos y los llevó al parque. Respiré hondo, tratando de procesar todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pregunté. ¿Randy quiere tener visitas y una relación con Natalie y Nathan? ¿De eso se trata esto? Eso es parte de ello, dijo Darla entre suspiros. Pero también está pidiendo otra oportunidad. Randy me dijo que todavía me ama y finalmente ha descubierto cómo ser feliz sin beber. Quiere que volvamos a vivir con él y ser una familia de nuevo. Los niños estaban tan felices de verlo y se han enamorado de su padre otra vez. Finalmente es el hombre que siempre necesitaron que fuera. Mi inquietud se profundizó. Entonces, como dije, ¿qué va a pasar? No puedes estar seriamente pensando en volver con él, ¿verdad? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay del tiempo que hemos pasado juntos? Estoy realmente confundida en este momento, admitió, su voz temblando. Negué con la cabeza en incredulidad. ¿Estás pensando en dejarme, Darla? No lo sé, sollozó. No estoy segura de qué pensar. Esto no se suponía que pasara. No debería sentirme así acerca de Randy. Vacilé, pero tenía que preguntar, Darla, ¿has estado con Randy desde que regresó? Quiero decir, íntimamente. Oh, Dalton, lo siento tanto. Golpeé mi puño sobre la mesa, me levanté y caminé hacia mi dormitorio, con la cabeza en las manos. Darla me siguió, tratando de abrazarme, pero no podía soportar su toque. Dalton, por favor intenta entender. Randy debería haber hecho esto antes de que yo solicitara el divorcio. Quería seguir adelante. De verdad, y quería que fuera contigo. ¿Cuándo te acostaste con Randy? Presioné. ¿Lo hiciste aquí? ¿Me faltaste al respeto en mi propia casa? Ella jadeó, horrorizada. No, lo juro. Nunca haría eso. Lamento mucho que haya sucedido. No quise que pasara. Se despertaron viejos sentimientos, y me enamoré de él otra vez. Cuando estuvimos en casa de su madre el fin de semana pasado, simplemente no pude contenerme. ¿Así que eso es todo? ¿Solo una vez? Pregunté, esforzándome por contener las lágrimas.
Sí, admitió, pero fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, fue tierno y cariñoso. Se sintió como si hiciéramos el amor en lugar de solo ser íntimos. ¿Así que eso es lo que quieres? ¿Otra oportunidad con Randy? ¿Vas a tirar a la basura los últimos 7 meses de nuestra relación? No lo sé, Dalton. Aún no he tomado una decisión. Él sigue siendo el padre de mis hijos, y parece tan diferente ahora. Claro, la gente puede cambiar cuando no está bebiendo. Pero, ¿qué crees que pasará cuando vuelva a caer en la bebida? Él prometió que no lo haría, insistió. Prometió mantenerse sobrio por mí y por los niños si volvíamos. No pude evitarlo, estallé en risas, lo que solo la enojó. ¿Qué es tan gracioso, Dalton? Reírte de mí no va a ayudar. Esa es la última gota, dije, sintiendo que mi ira aumentaba. Me suena como si ya hubieras tomado tu decisión. Abrí los cajones de mi tocador, empacando ropa en una bolsa de deporte. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Darla, con pánico en su voz. Estoy empacando. Voy a llamar a Danny y ver si puedo quedarme en su casa esta noche, así no te interrumpo mientras empacas tus cosas y las de los niños. La expresión de Darla cambió a medida que la realidad se hundía. Dalton, por favor, hablemos más sobre esto. ¿Qué más hay que hablar?, respondí, metiendo pantalones en mi bolsa. Claramente, la relación que pensé que estábamos construyendo no es lo suficientemente fuerte como para evitar que vuelvas con Randy, o al menos lo pienses. Nunca dije que me fuera a ir seguro, respondió. No, no lo hiciste, pero eso no te detuvo de acostarte con tu ex. Has olvidado que Randy se convirtió en tu ex por una razón. Dalton, él ya no es así. Bueno, una vez que salgas de la casa, podrás averiguarlo por ti misma. Un leopardo no cambia sus manchas fácilmente. Agarré mis llaves y bajé al garaje. Al pasar por la sala familiar, donde Natalie y Nathan aún jugaban Nintendo, el peso de la situación me golpeó. No solo estaba echando a Darla de mi hogar, sino que también dejaba a los niños a los que me había encariñado. Ellos necesitaban una figura paterna, y yo había estado ocupando ese rol. Dalton, por favor, rogó Darla, siguiéndome. Hablemos más sobre esto. Me volví hacia ella, sintiéndome derrotado. Darla, no hay nada más que hablar. Obviamente, no me amas, o al menos no lo suficiente como para serte fiel. Aún tienes sentimientos por Randy. Esto es completamente inaceptable. Has tenido 7 meses para resolver esto, y claramente no lo has hecho. Todos mis amigos y familiares tenían razón, nunca debí involucrarme con alguien que aún estaba casada. No cometeré ese error otra vez. Arrojé mi bolsa de deporte al asiento del pasajero delantero y subí. Dalton, por favor. Te lo ruego, vuelve a entrar para que podamos hablar más, suplicó. Apretaba el volante con fuerza y tomé unas respiraciones profundas. Voy a la casa de Danny por la noche. Estoy demasiado molesto para discutir esto racionalmente. Mi consejo es que tomes la noche para averiguar qué quieres. Estaré en casa mañana al mediodía. Si aún quieres estar conmigo, hablaremos. Si eliges darle otra oportunidad a Randy, espero que estés fuera para cuando regrese. La vi de pie en el garaje, sollozando, mientras me alejaba. De inmediato, me pregunté si estaba siendo impulsivo. ¿Estaba huyendo? ¿Cortando mis pérdidas? ¿Alejándola? Quizás era todo lo anterior, o nada. Solo sabía que necesitaba espacio para pensar. Llamé a Danny a su celular. Aún estaba trabajando y no terminaría hasta las 11, pero dijo que era bienvenido a quedarme en su casa y que me dejara entrar. No insistió en los detalles, simplemente le dije que había confrontado a Darla y que todo se había derrumbado. Ambos teníamos llaves de las casas del otro, así que eso no era un problema. Danny vivía en una bonita casa de una planta con 3 habitaciones en el lado suroeste de Royal Fork. Me dejé entrar y tomé posesión de la habitación de huéspedes, mientras que la otra habitación servía como su oficina en casa. Su sótano terminado tenía 2 espacios grandes, uno era una sala de TV con una mesa de billar y el otro albergaba su extensa maqueta de trenes.
Solía pensar que era infantil que un tipo de 30 años jugara con trenes, pero cuanto más Danny explicaba su pasatiempo, más intrigado me volvía. A menudo lo visitaba, pasando horas viéndolo añadir detalles a los paisajes, y era casi tan hipnótico como mirar un fuego. Era un mundo en miniatura donde las preocupaciones de la realidad se desvanecían. Deseaba poder escapar allí de mis problemas con Darla. Danny llegó a casa alrededor de las 11:15 de la noche, y nos quedamos despiertos hasta casi las 3 de la mañana. Le conté mis problemas mientras bebíamos más de unas cervezas y derramamos algunas lágrimas. Danny mantuvo las cervezas fluyendo, escuchando sin juzgar. Nunca había sido fanático de mi relación con Darla, principalmente porque aún estaba casada con Randy. No podía entender toda la situación. ¿Qué tenía Randy que yo no? Por primera vez, podía ofrecerle a Darla y a los niños un hogar seguro y amoroso. No tenían que preocuparse por su próxima comida o si la electricidad se mantendría encendida. Randy nunca había tenido un trabajo estable por más de 6 meses y había abandonado la escuela secundaria sin obtener un GED. No entendía por qué Darla alguna vez vio algo en él, y mucho menos se casó con él. Ni siquiera se quedó embarazada de Natalie hasta casi 2 años después de su matrimonio. Randy la había controlado, negándole la oportunidad de trabajar o socializar. Ni siquiera le permitía asistir a la iglesia con sus padres. ¿Qué podría traerla de vuelta a él, solo porque finalmente estaba sobrio? ¿Cuánto tiempo duraría eso? ¿Era su sobriedad solo un engaño para recuperar el control sobre ella y los niños? Nada de esto tenía sentido, especialmente a medida que la noche avanzaba y las cervezas se acumulaban. Finalmente, me desplomé en la cama de huéspedes alrededor de las 3 de la mañana. Cuando desperté, el reloj marcaba las 11:20. Salté de la cama, me puse los pantalones y los calcetines, y recogí mis cosas, dirigiéndome a la puerta principal de Danny. Danny, que había estado despierto durante varias horas, estaba sentado en su sofá de la sala leyendo el periódico de Red River Falls. ¿A dónde vas, hermano?, preguntó. Tengo que regresar a casa. Quiero hablar con Darla una última vez antes de que se vaya, respondí. Danny me dio una mirada que era a la vez comprensiva y desaprobadora. Está bien, buena suerte. Avísame si necesitas algo. Lo haré, dije, corriendo hacia mi auto. Pero mientras conducía a casa, me di cuenta de que podría haber cometido un error al no quedarme a hablar las cosas con Darla. Amaba a ella y a los niños, y no quería que se fueran sin una conversación adecuada. Cuando llegué frente a mi casa, mi corazón se hundió. Allí estaba la vieja Chevy de Randy estacionada en mi entrada, junto a otro vehículo oxidado que debía pertenecer a su madre. Vi a Darla, a Randy y a su madre cargando sus cosas en la parte trasera de la camioneta. Estacioné a lo largo de la acera y salí, quedándome ahí unos momentos antes de que Darla me notara. Todos detuvieron lo que estaban haciendo y me miraron. Finalmente, la madre de Randy dijo, ¿nos das unos minutos, por favor? Randy dejó la caja que llevaba y Darla se acercó a mí. Estábamos justo fuera del alcance de los demás. Dalton, comenzó. No te vayas. Quédate un rato y hablemos de esto, la interrumpí. Dalton, casi hemos terminado de cargar. ¿A quién le importa? Son solo cosas. Lo único que me importa eres tú y los niños. Tengo que creer que había una razón por la que dejaste a Randy. No quiero que cometas un error corriendo de vuelta a él. No estoy corriendo, Dalton. Tenías razón anoche. Aún tengo sentimientos por Randy, y no es justo para ti estar conmigo mientras mi corazón está en otro lugar. Bajé la cabeza, las lágrimas caían por mis mejillas. Hay una razón por la que dejaste a Randy, Darla. Después de todo lo que pasaste con él, ¿realmente puedes decir que serías más feliz con él que conmigo? Te he dado un hogar, un coche decente, ropa y juguetes para los niños. No tienes que preocuparte de dónde vendrá tu próxima comida. ¿Realmente crees que Randy puede proporcionar todo eso? ¿Quieres volver a vivir en un apartamento, todos amontonados juntos? Un hogar es más que solo una casa, Dalton. Una vida es más que solo cosas materiales. Lo entiendo,
Pero aún necesitas un buen techo sobre sus cabezas, ropa en sus cuerpos y comida en la mesa. Has sido increíble con nosotros, Dalton. Lo siento mucho. Miré hacia otro lado, la frustración aumentaba. No quería que Randy me viera llorar, pero se estaba volviendo más difícil controlar mis emociones. ¿Por qué no pudiste ser honesta conmigo desde el principio? ¿Por qué andar a escondidas? ¿Por qué engañarme con tu casi exmarido? No lo sé, Dalton. Tal vez parte de ello fue porque Randy y yo seguimos técnicamente casados. Sentí que te estaba engañando a ti en lugar de a él. ¿Y los niños? ¿Realmente crees que Randy se hará responsable y será el padre del año? No puedo prometer nada, pero parece que realmente ha cambiado. Finalmente parece el hombre que siempre esperé que fuera. No sabía qué más decir. Las lágrimas ahora salían sin control. Por favor, quédate, susurré, tratando de abrazarla. Sé en mi corazón que aquí es donde perteneces. Pertenezco a mi familia, Dalton, sollozó. ¿Es por cómo reaccioné anoche? Si es así, lo siento mucho. Pero, ¿no puedes tú y los niños quedarse para que podamos hablarlo? No queda nada de qué hablar, dije suavemente. Lo siento mucho. Se apartó y regresó a la camioneta, dejándome sintiéndome vacío. Randy estaba cerca, mirándonos con una sonrisa burlona que me hizo hervir la sangre. Darla. Llamé mientras ella y Randy se quedaban cerca de la camioneta. Los niños ya estaban apilados en el coche que pertenecía a la madre de Randy. Entré rápidamente, desconecté el sistema de juegos de Nintendo y recogí los juegos y controladores en una caja. Cuando volví a la puerta principal, Randy me estaba esperando. Me invadió el impulso de golpearlo, pero en su lugar le entregué la caja. Aquí, llévalos para los niños. Randy miró la caja. Genial. Me voy a divertir con esto. Se volvió hacia los niños. Miren lo que papá les trajo. Escuchar a Natalie y Nathan chillar de alegría al darse cuenta de que sus juegos venían con ellos fue como un puñetazo en el estómago. Darla rápidamente metió a los niños en el asiento trasero del coche de Bula y me dio una última mirada antes de subirse a la camioneta de Randy. Darla. Llamé. Ella salió un momento, y le lancé las llaves del escape. ¿Podrías llevarte el coche? Llamaré al banco el lunes y haré que quiten mi nombre del préstamo. No respondió, solo caminó hacia el garaje y sacó su vehículo. Antes de llegar a la carretera, la detuve. Ella bajó la ventana mientras me acercaba. Darla, hay una cosa que necesitas saber, si te vas hoy, no habrá una segunda oportunidad. No seré el respaldo de nadie ni el plan B, merezco algo mejor que eso. Darla no sabía qué decir, solo logró decir, lo siento mucho, Dalton. Luego salió a la calle, las lágrimas caían por su rostro. No podía entender cómo alguien podía verse tan triste al irse, como si me estuviera desgarrando el corazón. De alguna manera, hubiera sido más fácil si ella hubiera sido cruel. Me quedé en la entrada de mi casa como una estatua, observándolos alejarse hasta que giraron a la izquierda al final de la calle. En piloto automático, subí de nuevo las escaleras hacia mi sala, donde el silencio se sentía ensordecedor. La casa, una vez llena de vida, ahora era tan silenciosa como un cementerio. Tomé mi teléfono celular y marqué. Unos segundos después, Danny contestó. Hola, soy yo. ¿Qué pasa, hermano? Preguntó. Se han ido, Danny. Acaban de irse con Randy hace un par de minutos. El silencio se hizo por un momento. Ah, Dalton, lo siento mucho. Oye, no estoy trabajando hoy. Iré a tu casa en unos minutos. Está bien, sí, eso está bien, respondí, mi tono plano. Efectivamente, unos 10 minutos después, Danny apareció en mi puerta. Pasamos el resto del día haciendo lo que hacen los hombres cuando son rechazados, ahogando nuestras penas. Danny no tenía que trabajar ese día, y decidí llamar para decir que estaba enfermo al día siguiente, lo cual estaba bastante seguro de que sería después de toda la cerveza que bebimos. Danny se quedó en mi casa esa noche y se quedó la mayor parte del día siguiente. No intentó darme consejos,
simplemente escuchó mientras desahogaba. La parte más difícil, además de acostarme solo, fue pasar junto a las habitaciones vacías de Natalie y Nathan. Me había encariñado tanto con ellos. A mis poco más de 31 años, sabía que tenía tiempo para formar una familia, pero sentía que había perdido a 3 personas en lugar de solo a una. El dolor era más intenso que en una ruptura típica. Durante las semanas siguientes, traté de concentrarme en cualquier cosa menos en Darla y los niños. Evité estar cerca de personas que pudieran mencionarlos, así que me saqué del horario durante un par de semanas. Pasaron unas 3 semanas, y Danny decidió que necesitaba una noche fuera. «Vamos a sacarte de la casa y dejar de lamentarte», dijo. Nos pusimos las botas y nos dirigimos al Half Pint, un bar conocido por el baile en línea los sábados. El lugar estaría lleno, y esperaba conocer a algunas mujeres solteras. Mientras estábamos sentados en la barra, tragando cervezas, me di cuenta de que nunca sería invitado a participar en Dancing with the Stars *. Necesitaba un par de tragos para reunir el valor de salir a la pista de baile. El Half Pint era una versión moderna de un viejo salón del oeste, uno de los bares más antiguos del país, que se rumorea que albergó a Frank y Jazzy James en 1880. Nos encontramos con 2 amigos locales, Meg y Diana, ambas voluntarias en el escuadrón de rescate. Estaban en una cita de chicas ya que sus esposos no disfrutaban del baile en línea. No tenía interés romántico en ninguna de ellas, ya que era amigo de sus esposos, que también eran bomberos voluntarios. Alrededor de las 11, sonó Boots Good Boogie de Proxy Dunn, siempre el momento culminante de la noche de baile en línea en el Half Pint. Meg y Diana se unieron a nosotros, y nos divertimos mucho, aunque ni Danny ni yo podíamos presumir de nuestras habilidades de baile. Las mujeres parecían más naturales y desinhibidas en la pista de baile. Mientras caminábamos de regreso a nuestra mesa, me paralicé. Habían pasado 3 semanas desde que Darla se fue, y ahí estaba, sentada en un rincón con Randy, rodeada de amigos. A su favor, Randy parecía estar tomando un refresco mientras Darla hacía lo mismo. Sentí una extraña mezcla de decepción y preocupación, deseando poder decirle te lo dije, pero aún así deseándole felicidad. Antes de que pudiera desviar la mirada, Darla me miró, le dijo algo a Randy y luego se levantó y caminó hacia mí. Danny, Meg y Diana sintieron la tensión y guardaron silencio. «Hola, Dalton», dijo, saludando a los demás, que respondieron educadamente. Yo fingí estar concentrado en mi cerveza. «Dalton, ¿tienes un par de minutos para hablar?», preguntó. Miré a mis amigos, que parecían incómodos, y supe que esta situación también era awkward para ellos. Probablemente todos en el pueblo sabían que Darla me había dejado, así que me levanté y lideré el camino hacia afuera, pensando que una conversación privada era lo mejor si íbamos a discutir. Salimos y nos detuvimos frente a la oficina de State Farm Insurance al lado. ¿Querías hablar?, dije, tratando de mantener un tono sereno. Darla parecía sorprendida por mi abrupta respuesta. «Solo quería ver cómo estabas». «Estoy bien», respondí de manera cortante. Ella se quedó ahí, esperando más. «¿Solo bien?». «Sí, estoy bien. Danny está bien, Meg está bien, Diana está bien, todos estamos bien». «¿No vas a preguntar cómo están los niños?». Darla dudó. «Pensé que te gustaría saber que los niños están bien y te extrañan». Me mordí la lengua, dejándola tomar la iniciativa. «Solo pensé que querría saber», continuó, pero podía decir que se arrepentía de haber comenzado la conversación. «Dalton, por favor, no seas así», suplicó. «Todavía quiero que seamos amigos. Los niños también quieren que sea su amigo». Me reí secamente. «Hace solo unos meses, me decías lo gran padre que podría ser para ellos. Dijiste que era un natural». «Estábamos en un lugar diferente entonces», respondió. «No esperaba que las cosas terminaran así, pero tengo que darle a mis hijos la oportunidad de tener una familia real con Randy». Sentí hacia dónde se dirigía esto. «¿Randy ha cambiado mucho?», pregunté. Ella dudó, pero completé su pensamiento. «¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Que Randy es muy parecido a mí?».
Déjame corregirte, nunca te he golpeado, nunca te he insultado y nunca he puesto mi adicción antes que mi familia. Nunca te he abandonado a ti ni a los niños. Entonces, dime de nuevo qué te hace pensar que Randy y yo tenemos tanto en común. Darla tomó una profunda respiración, tratando de contener las lágrimas. Solo quería decir que Randy ha cambiado. Quiero que seas feliz por nosotros. No estoy feliz por ti, Darla, dije firmemente. Creo que me dejaste y llevaste a los niños de regreso a la boca del lobo. Es solo cuestión de tiempo antes de que Randy empiece a beber de nuevo y te encontrarás en la misma situación en la que estabas cuando te conocí. No, estás equivocado. Randy ha cambiado. Insistió. Cree lo que quieras, pero no vengas a mí en público o en cualquier otro lugar tratando de hacerme feliz por el hecho de que me engañaste y me dejaste por un hombre que te trató mal a ti y a tu familia. Ahora, si me disculpas, mis amigos están esperando, dije, dándome la vuelta y dejándola en lágrimas mientras regresaba al bar. Me senté de nuevo con Danny, Meg y Diana, observando cómo Darla regresaba a su asiento junto a Randy. Él notó que estaba molesta y se inclinó para hablar con ella. Darla sacudió la cabeza varias veces, tomando un sorbo de su refresco, mientras Randy me lanzaba una mirada furiosa. Simplemente sacudí la cabeza y pronuncié la palabra no. Habían pasado un par de meses, y no sentía ninguna mejora en mi situación. Me faltaba el deseo o la energía para volver a embarcarme en la búsqueda de compañía o la esquiva búsqueda de mi alma gemela. Pensé que lo había encontrado con Darla, pero todos sabíamos cómo terminó eso. Parte del problema era que la gente sentía la necesidad de mantenerme informado sobre cómo estaban Randy, Darla y los niños, quisiera yo preguntar o no. Después de que Darla se fue, algunos de sus amigos y familiares mencionaron casualmente que ella y los niños estaban bien y eran más felices que nunca. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas actualizaciones comenzaron a disminuir. Incluso Meg y Diana, que se habían hecho cercanas a Darla, comenzaron a insinuar que las cosas podrían no ser tan perfectas como parecían. Yo permanecía estoico, nunca presionando por más información, aunque podía decir que querían compartir. Alrededor del 1 de julio, Danny sugirió que fuéramos a Red River Falls para cenar y tomar unas cervezas en el Enzone, un popular bar deportivo. Alejarnos de Royal Fork sonaba bien. Invitamos a Meg, Diana y sus esposos, pero todos declinaron, dejándonos solo a Danny y a mí en una especie de cita entre hombres. Llegamos alrededor de las 5 de la tarde, y el lugar comenzaba a llenarse mientras se preparaba el juego entre los Twins y los Brewers. Pedí una enorme hamburguesa de guacamole de 2 pisos, mientras Danny optó por un Cowboy Griller, un sándwich apilado con carne de res, cerdo, tocino, cebolla, lechuga, tomate y jalapeños. Definitivamente necesitaría una cerveza para refrescarse más tarde. Al cabo de 1 hora, mientras disfrutábamos del juego, escuché a Danny decir, «Mira quién acaba de entrar». Me volví y vi a Randy Jones entrar con 4 de sus amigos. Randy nos vio y, después de decir algo a su grupo, se dirigió al bar. «Dalton. ¿Cómo están todos esta noche?», preguntó, su tono goteando con insinceridad. «¿Realmente te importa, Randy, o solo estás tratando de llenar el incómodo silencio?», respondí. «Hola, Dalton», replicó, claramente irritado. «Esa fue mi esposa con la que estuviste durante 7 meses. Lo menos que podrías haber hecho era esperar a que el divorcio estuviera finalizado. ¿Cuántas veces tú y Darla, bueno, ya sabes, en mi casa?», desafié. «¿O al menos tuviste la decencia de hacerlo afuera en el porche? Allí es donde encontré todas tus colillas de cigarrillos». Está bien», dijo, retrocediendo. «No quise interrumpir tu cita de chicos. Solo volveré con mis amigos». «Ten cuidado, Randy», advirtió Danny. «Trataré de no arrancarte la garganta, pero no somos amigos, y no me quieres como enemigo». Randy sonrió mientras se alejaba, acomodándose con sus amigos a unos 60 pies de nosotros. «Danny, lo siento por todo esto», dije, lamentando la confrontación. «Quizás deberíamos ir a casa». «Ni hablar», respondió. «Vinimos aquí para divertirnos, comer buena comida, beber buena cerveza y ver a los Twins perder con dignidad.
Si nos vamos ahora, ese idiota gana. Sí, tienes razón. ¿Una ronda más? Me suena bien. Nos acomodamos de nuevo para disfrutar del juego cuando notamos a una de las camareras, vestida como una modelo de bikini versión árbitro, sacar una bandeja grande de cervezas altas. Se las llevó a la mesa de Randy y escuché que decía, vaya, he esperado mucho tiempo por esto. Va a saber tan bien. Le di un codazo a Danny. Parece que Randy está a punto de caer de la wagon. Dalton, solo olvídalo, me instó, pero sus palabras se desvanecieron al ver a Randy tomar un trago de su cerveza. Eso definitivamente no parece cerveza sin alcohol. Rápidamente terminaron su primera ronda, seguida de otra poco después, manteniendo el ritmo durante gran parte de nuestro tiempo allí. A las 9 de la noche, los Twins habían perdido ante los Brewers, 7-2. Seguí mirando a Randy y sus amigos. En un momento, Randy me vio y levantó su vaso en un brindis burlón, con sus amigos riendo a su alrededor. Cuando Danny y yo nos estábamos preparando para liquidar nuestra cuenta después de casi 5 horas en el enzone, sentí un toque en mi hombro. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara con Randy. Hola, Dalton, balbuceó, confirmando lo que sospechaba sobre la cerveza. Solo quería decir que no hay rencores, ¿de acuerdo? Retrocede, Randy, advirtió Danny. No soy tan malo, respondió Randy. Dime, Randy, ¿cuánto caíste de la wagon? ¿Te dolió? Oh, lo entiendo, dijo con un tono despreocupado. Sigues molesto por darla, ¿verdad? ¿Quieres saber la verdadera razón por la que volvió a mí? Es porque ama a mí, bueno, ya sabes. Tal vez no sea tan alto como tú y Danny, pero tengo lo que importa. Sus amigos estallaron en carcajadas. Por cierto, continuó, aprecio que no tengas un, ya sabes, tan grande como el mío. Estaba llegando a mi límite, y Danny podía verlo. Dalton, solo cálmate. Está tratando de provocarte. Sí, bueno, casi lo logra, respondí mientras nos acercábamos a mi coche. Justo entonces, Randy cometió el error de poner su mano en mi hombro y darme la vuelta. Hey, amigo, es grosero alejarse cuando te estoy hablando. Retrocede ahora mismo, advirtió Danny. Soy un sheriff adjunto del condado de Mason y te arrestaré por embriaguez pública si no te das la vuelta y te alejas. No le tengo miedo a un policía, desafió uno de los amigos de Randy. Sí, ¿qué va a hacer Dalton? ¿Necesita a su amigo para protección? Se burló Randy. Entonces Randy me empujó con fuerza contra mi coche, dejando una bolladura en el costado. Sin pensar, reaccioné en piloto automático, lanzando un uppercut que lo golpeó en la barbilla. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el pavimento y perdiendo el conocimiento. Dalton. Gritó Danny mientras dos de los amigos de Randy se lanzaban hacia él. Danny derribó rápidamente al primer atacante con una técnica de punto de presión, pero se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido a medida que más chicos se acercaban. Aplicó presión hasta que su oponente gritó, luego le dio una patada fuerte, enviándolo al suelo. Vamos, chico duro. Le grité a uno de los amigos de Randy, poniéndome en una postura defensiva. A medida que se acercaba, fingí un golpe a su cabeza y luego lo pateé fuerte en la entrepierna. Gritó y se colapsó. Viendo a otro chico detrás de él, me lancé hacia adelante, golpeando su cara con el codo. Cayó al pavimento, aturdido. Miré a Danny, quien había manejado efectivamente a los dos con los que estaba peleando. Afortunadamente, los 5 hombres estaban demasiado ebrios para presentar una lucha seria. Justo entonces, uno de los hombres con los que Danny había estado lidiando comenzó a retroceder, sacando un gran cuchillo de detrás de él. Instantáneamente, el entrenamiento de Danny entró en acción. Sacó su arma oculta, su voz firme. Sheriff adjunto del condado de Mason. Suelta el arma. La cara del tipo se puso pálida, y aún en su estado de embriaguez, arrojó el cuchillo a un lado. Miré rápidamente a mi derecha y vi al tipo que había pateado anteriormente esforzándose por ponerse de pie, mirándome con ira y preparándose para cargar.
Cerré la distancia y le di una rodilla en el costado de la cara justo cuando se estaba levantando. Mi rodilla hizo contacto sólido con su mandíbula y colapsó de nuevo al suelo, inconsciente. Danny me gritaba, pero no podía oírlo por mi rabia. Mi mirada se desvió de nuevo hacia Randy Jones, que ahora estaba semiconsciente y tratando de levantarse. Gritó algo que no pude entender y extendió la mano hacia mí. Concentré toda mi fuerza en un poderoso golpe por encima, aterrizando directamente en el puente de su nariz. La sangre estalló mientras caía hacia atrás sobre el pavimento. Un dolor atravesó mi mano derecha, y me di cuenta de que probablemente me había roto un hueso. A medida que la adrenalina comenzaba a desaparecer, la voz de Danny finalmente rompió la niebla de ira. Dalton, por el amor de Dios, para. Se acabó. Si sigues así, los dos iremos a la cárcel y perderemos nuestros trabajos. Me congelé, asimilando la escena. Danny tenía su arma desenfundada, aún apuntando al hombre que había blandiendo el cuchillo. Los otros hombres estaban esparcidos sobre el pavimento, y una multitud de mirones comenzaba a reunirse. Podía oír el sonido distante de sirenas acercándose. La pelea había durado apenas un minuto desde que Randy me empujó contra mi coche. Bajo las brillantes luces del estacionamiento, noté un trozo de tejido rojo en el suelo y un par de manchas blancas que debían ser dientes. Más tarde aprendería que Randy había mordido accidentalmente la punta de su propia lengua durante la pelea. Justo entonces, el primer coche de policía del departamento de policía de Red River Falls entró y se detuvo abruptamente. El oficial salió, desenfundando su arma y apuntándola a Danny. «Suelta el arma. Suelta ahora». «Sheriff adjunto del condado de Mason», respondió Danny, mostrando su placa con una mano mientras mantenía su arma apuntada al hombre con el cuchillo. «Este hombre sacó un cuchillo contra mí y mi amigo hace un minuto. Lo arrojó por allá», gesticuló. «Casi lo pisaste con tu neumático. Voy a desarmarlo ahora y colocar el arma en el pavimento». El joven oficial se relajó visiblemente mientras Danny cumplía, pero rápidamente llamó por refuerzos, informando de una pelea en curso. En cuestión de minutos, llegaron 3 coches de policía más, incluido uno con el capitán de policía Pete Sturgeon. A Danny no parecía gustarle verlo, podía notar cierta tensión allí. Me sentí mortificado cuando 2 ambulancias llegaron para atender a los heridos. Realmente había hecho un buen número en Randy y su amigo Will, a quien golpeé anteriormente. Mi amiga y compañera de trabajo, Monica Banner, se acercó para ver cómo estaba. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí, sabiendo que probablemente tenía la mano rota y que tendría que lidiar con eso eventualmente. Danny y yo fuimos interrogados repetidamente sobre la pelea, que la había llevado a cabo y quién había lanzado el primer puñetazo. Los oficiales parecían casi emocionados de tener a un sheriff adjunto involucrado en el incidente. Aproximadamente 30 minutos después, un Ford F-150 azul real con cabina doble entró en el estacionamiento y vi a Danny tomar una respiración profunda al reconocer al conductor. Era Pat Quinn, el sheriff del condado de Mason. Caminó directamente hacia donde Danny y yo estábamos parados junto a una de las ambulancias. Danny abrió la boca para hablar, pero Pat le lanzó una mirada severa y dijo, «No ahora». Pat se acercó al capitán Sturgeon. «¿Cuál es la historia, Pete?». «Bueno, parece que uno de tus adjuntos estuvo involucrado en una pelea esta noche», respondió Sturgeon. «Sí, parece que así es», dijo Pat, claramente molesto. «¿Qué tienes hasta ahora sobre cómo comenzó?». «2 de los chicos están de camino al hospital. Parece que tu adjunto y su amigo los golpearon bastante bien. Los otros 3 dicen que Randy fue provocado por Anderson y tu adjunto». «Espero que hayas pensado en obtener el lado de la historia de Danny», dijo Pete Quinn, visiblemente irritado. «Vamos a obtener las declaraciones de todos para determinar exactamente lo que sucedió», respondió Pat. «Confía en mí, sé cómo funciona la ley», respondió Pete. «Sí, bueno, voy a entrar a hablar con el gerente», dijo Pat, caminando hacia la puerta. «¿Qué bien va a hacer el gerente? Ella estuvo dentro todo el tiempo». «¿Ves esos pequeños bultos en las esquinas de los edificios? Esas son cámaras de video».
Apostaría a que al menos una de ellas capturó todo el incidente en video. También apostaría a que hay cámaras dentro que capturaron lo que llevó a esto. Pete parecía momentáneamente desconcertado. Sí, sé que hay cámaras, pero aún tenemos que obtener declaraciones. Bueno, podrías ahorrarte un tiempo pidiéndole al gerente que revise el video y el audio, sugirió Pat mientras entraba al edificio. Te diré algo, Pete, voy a ir a hacerlo por ti, agregó Pat, sacudiendo la cabeza. El grupo de oficiales de patrulla, un sargento y un teniente ahogaron risitas, avergonzados por la falta de atención de su capitán. Estaba claro que no habían notado las cámaras tampoco, yo no lo había hecho hasta que Pat la señaló. Para un observador casual, se mezclaban con las luces exteriores del edificio. Sturgeon siguió a regañadientes a Pat dentro del restaurante. Estuvieron allí casi 30 minutos, y mi mano se estaba volviendo cada vez más dolorosa. Finalmente, Sturgeon y Kim emergieron. Hemos decidido acusar a Randy Jones, Wade Ryan y el resto de sus amigos de asalto, embriaguez pública y conducta desordenada, anunció Sturgeon. La historia continúa en el siguiente video. Enlace a la segunda parte en la descripción de este video. Gracias por vernos y por vuestros likes.